Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. 9 de la mañana con 2 minutos y ya se encuentra en esta mesa para platicarnos, dialogar, entender las cuestiones alrededor de lo que es llevar un duelo por violencia. El duelo violento lo hemos puesto en este tema el día de hoy. Queremos agradecer a nuestro especialista, al maestro Pablo Lorenzo García, quien es tanatólogo, es psicoterapeuta, es el más docto para venirnos a platicar de ello. Y para mí es un placer tenerte de nueva cuenta por acá. Pues muchas gracias, queridos amigos, aquí en la mesa de diálogo y obviamente y a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la frecuencia de TV4. Muchas gracias. A ver, María, detonemos. Pues justamente estábamos platicando, ¿no? Esta entrevista la teníamos ya agendada desde hace varias semanas y llega precisamente en un momento donde a nivel nacional está la noticia, ¿no? Donde la violencia pues ha incurrido en los terrenos electorales de acá del estado de Guanajuato. Y bueno, a propósito de esto, para platicar precisamente de qué pasa cuando se pierde a un familiar, a un ser querido por este tipo de situaciones. Esto es algo muy importante que acabas de mencionar, porque a veces pensamos en el acto en sí, pensamos en la violencia en sí, pero no pensamos en la parte que vendríamos a llamar la posvención, o sea, ¿qué vamos a hacer después de y qué va a hacer la familia de la persona, obviamente, que fue asesinada? Y obviamente este es uno solo de los 4 duelos violentos. Entonces, esta es una parte porque hay una situación que en psicología o en psicoterapia llamamos estrés postraumático. Y entonces, ¿qué hay que hacer con la condición que viene después de un evento sumamente estresante como es la pérdida tan agresiva y tan violenta de un ser amado? Y obviamente esta parte es cómo entenderlo y cómo vamos a procurar que las emociones que producen después del evento, desde cómo el que está presente, el que lo mira, el que lo puede presenciar, o cómo decirle, por ejemplo, a los hijos de la candidata, ¿no? Claro. Esta parte, y entonces a nosotros nos deja de manera colectiva en un estado de shock. Y entonces obviamente es qué hacer con este estado de shock, más allá del hecho de criticar a tales o cuales partidos, miembros, gobiernos, etcétera. Decir, ¿qué vamos a hacer en nuestras casas? ¿Qué vamos a hacer en nuestras microsociedades ante esta situación? Y cómo apoyar. Porque cada quien estamos como observadores ajenos y lejanos de esto que está ocurriendo, pero que no es nuevo. Uh-huh. Ese es el problema, ¿no? O sea, y desgraciadamente Guanajuato lo está viviendo desde hace muchos, muchos años. Oye, Pablo, estás ahorita tocando algo que incluso, fíjate, estábamos hablando de hace unos momentos con Carlos Lara sobre un evento que es el eclipse, ¿no? Y yo recuerdo 1991, 9 años, estábamos hablando y bueno, pues lo impactante que fue para un niño en ese entonces. Ajá. Pero también recuerdo el magnicidio de Colosio. Yo estando en primaria. 94. Exacto, o sea, yo estaba en sexto de primaria y recuerdo que esta era tema. O sea, a lo que voy es de esta parte de estos impactos, este shock del que estás hablando, estas emociones, estas respuestas intensificadas por la manera, lo traumático que pueda ser directamente, en este caso, a los deudos, pero a una sociedad, es decir, es un duelo. Platícanos entonces de estas capas que se van poniendo, el shock, el terror, la forma en la que se está viviendo lamentablemente, tanto para estos familiares directos a las sociedades. Y precisamente cuáles son estos 4 duelos violentos que mencionas, o sea, porque este es uno de ellos, nos decías. Este es uno de ellos, pero hay otros 3. Bueno, vamos, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Ok, entonces primero en este caso, digamos, esta parte de decir cómo podemos entender la conducción de la evolución de la tensión. Primero empieza con la tensión, que es obviamente a través de una condición psicosomática que implica consentir la tensión. Pero si nosotros seguimos elevando la tensión, tenemos una crisis de ansiedad. Cuando seguimos elevando la tensión a la crisis de ansiedad, tenemos una crisis de angustia. Y le seguimos poniendo más tensión, tenemos una crisis de pánico. Y hay diferentes formas, porque el pánico ya es un trastorno psiquiátrico que debe de tratarse con medicamentos. O sea, algo fisiológicamente sucede en mi cerebro. Mi cerebro ya no está reaccionando adecuadamente y esta forma ya no se puede manejar porque ya hay una distorsión. El miedo ya se convirtió en pánico y ya está fuera del manejo.
natural, ya requiere de una ayuda externa. Entonces, esto es parte del manejo de la crisis, ¿no? Pero ahora bien, en cuanto a esta parte de entender los 4 elementos fundamentales, que son 3, pero obviamente vamos a tener que separar uno de ellos. Obviamente, uno de ellos es el asesinato, ¿sí? Que lo vivimos desgraciadamente día a día y no es cuestión nada más de estadísticas. Pero otro de ellos es el suicidio, que ese es otro asunto distinto, porque tenemos pensamos en el suicidio, pensamos en adolescentes, pensamos en jóvenes. Y en México tenemos ya las estadísticas casi equilibradas, que hay suicidios en también hombres adultos, sobre todo varones. La mujer tiene más resiliencia ante el suicidio, eso es algún asunto. Y luego tenemos, obviamente, la parte de la desaparición forzada, que hay que separarla de lo que es el secuestro. Porque la desaparición forzada tiene en donde participan agentes del Estado. Y no me refiero al Estado de Guanajuato, del Estado político. Sí. ¿Sí? Y obviamente en el secuestro son entidades independientes, no públicas. Entonces, esta es la diferencia que hay que hacer. Y una vez que tenemos esto, entonces sabemos qué hacer, porque algo que habíamos platicado fuera del aire, esta parte de decir, una cosa es que tengamos el cuerpo después de un acto violento y otra cosa es que no lo tengamos y tengamos la incertidumbre de si murió o no murió. A esto le llamamos duelo suspendido. Y entonces es algo que en tanatología se tiene que trabajar. Que es muy diferente del trabajo que se puede realizar en este caso a un tipo de duelo violento. Entrando entonces en materia, ante esta respuesta, en este shock de que nos estás platicando, Pablo, ¿cómo se tendría que abordar? ¿Cómo sería o cuál es ese trabajo? Yo sé que luego es estereotipado hablar, ¿no?, de las etapas del duelo y la forma en la que se está viviendo y demás, y pues no hay una fórmula, ¿no? O sea, finalmente no hay un ABC de las cosas. Tú eres experto precisamente en esto. ¿Qué diferencia hay de vivir un duelo de alguien, a lo mejor que es una persona ya mayor, oye, que mira, pues ha pasado por esta enfermedad, ya se está acercando, se va acercando y pum, viene finalmente un desenlace en el que, bueno, sabemos, pero ya va preparándose la familia ante esta parte súbita de lo que sucede así? Aquí la diferencia básicamente es el manejo de las emociones, porque en el estado de shock está ante esta incertidumbre que se van juntando de manera muy agria, muy difícil, entender cómo manejo mi odio, la ira, mi propia violencia ante lo que procuro que sean. ¿Quiénes son los causantes, los originarios de esto? ¿Dónde está la génesis de esta parte? Y obviamente puede durar mucho más en tiempo de cualquier otro duelo si no se trabaja, porque sí es muy, muy complicado. A veces es más complicado en los adultos que en los niños. Entonces es algo, los niños tienen una resiliencia maravillosa, que es la capacidad de salir adelante de las adversidades, como resiliencia, pues. Y entenderlo a menos de que se agrave. No es negarlo, sino trabajarlo de una manera lo más, aunque valga la redundancia en esto que voy a decir, lo más natural que podamos, aunque no es natural, pero entender qué es lo que yo quiero hacer con mis emociones ante esta situación de desaparición o de muerte grave, violenta de mi ser amado. Entonces, esta es la parte, porque probablemente yo vi salir a mi papá hoy en la mañana, lo despedí y en la tarde ya no regresó. Y a veces pueden ser cosas muy simples en donde una bala perdida puede llegar en este asunto y no hay una intencionalidad. Pero hay ocasiones en que sí hay una intencionalidad, por cualquier motivo. Vamos a ver, esta candidata era una persona noble, una persona buena, no tuve el gusto de conocerla, pero suponemos que es una persona que está luchando y simplemente sus ideales políticos se juntaron con otros asuntos. Entonces, bueno, y es producto de una muerte. Pero, ¿qué va a pasar en su casa, no? Y cómo vamos a entender, esto se llama la contención. Cómo dar la contención a toda la ira provocada en un adulto cuando le arrebatan a su ser amado. Oye, hay un sentimiento de, seguramente, y que también nos puedas hablar al fenómeno alrededor de esto, ¿no? Que, como decías, el duelo se vive en estas etapas, vienen estas negaciones, viene este sentimiento de ira, pero también esta parte, ¿no? De esa transformación de injusticia, es decir, oye, yo busco, necesito estas respuestas. Personas, como bien mencionas, ¿no? Que salen de su casa, que no regresan, lamentablemente se despidieron a consecuencia de un asalto, aparentemente, una circunstancia de algún revanchismo, no
me voy más lejos, también incluso estas partes en las que se pide extorsión por las cuestiones de derecho de piso que se les llama y que amenazan directa. O sea, hay una serie de elementos ahí alrededor que como cualesquiera, ya para no ponerles nombres ni patitas ni mucho menos, pero sí que son, digamos, estos elementos en los cuales ese sentimiento de injusticia estará presente. Y dos, para que vivas un duelo y lo que le representa a la familia, porque si de pronto la cabeza no te da, Pablo, para estas partes, por eso luego hemos hablado de la contención de los familiares, de los seres queridos, de los cercanos, en el que dice, oye, ya comiste, oye, estás viviendo el duelo, yo sé, yo me encargo del papeleo, a ver, tú mientras ve, yo mientras estoy viendo con la funeraria y demás. Bueno, acá en este tipo de muertes bajo esta premisa, auméntale otra capa más, ¿no? De complejidad. Claro. Y ahí hay que hacer algo que en psicología conocemos como catarsis. Okay. Entender cómo vuelco encima de algo que sea posible toda mi frustración, pero al mismo tiempo todo mi enojo, todo mi coraje, toda mi ira en algo controlado. Eso es lo que se hace dentro del consultorio para provocar esto, ¿no? Y entonces obviamente es algo que debe de estar producido, pero debemos estar entrenados los profesionales que tenemos esto, pero el problema es que veo que muchos de mis colegas no quieren trabajar estos temas, porque aún así a ellos les provoca, porque conozco muchos de mis colegas que también lo han vivido. Entonces se vuelve un círculo vicioso muy complicado. Son parte, juez y parte, digamos, en el momento. Exacto. Entonces esto es una cosa muy importante que podemos hacer y que creo que siempre estamos a tiempo de poder cambiar algunas cosas para poder como sociedad dar la contención necesaria a estos colectivos de violencia que estemos viviendo. Estamos escuchando Tears in Heaven, una balada escrita por Eric Clapton, y bueno, esta fue estrenada en 1992. Un año después ganó 3 premios Grammy como Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal. Sin embargo, pues el contexto que trae es muy fuerte, y precisamente a propósito de este tema, ¿no? Del duelo violento que estamos tratando esta mañana en el tema del día. Y es que esta canción fue escrita en memoria de Connor, el hijo de Eric Clapton, quien murió el 20 de marzo de 1991 al caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, Nueva York, a los 4 años y medio de edad. La tragedia ocurrió cuando Connor estaba jugando con la niñera al escondite y corrió hacia un ventanal que había sido retirado para darle mantenimiento sin que la niñera o Connor supieran esto. 9 meses después del fallecimiento de su pequeño, Clapton escribió Tears in Heaven, que lo ayudó a superar un poco el dolor y lidiar con lo ocurrido aquella mañana. Y bueno, él cuenta que la inspiración llegó tratando de transformar una tragedia en algo positivo y también como una forma de hacerle frente al problema con el alcohol que surgió a raíz de esto. Estamos en esta mesa con Pablo Lorenzo García, maestro en psicoterapia, en vivir los duelos y por supuesto, bueno, pues agradeciendo infinitamente, 1, tu tiempo y 2, que vengas a darnos un contexto. Y María, bueno, pues tienes un detonante muy importante. Exactamente, y bueno, lo que comentábamos, ¿no? Justamente cuando estábamos en el corte de cómo las redes sociales y luego la tecnología vienen precisamente también para afectar los procesos de duelo, y es que si de por sí es bastante fuerte el perder a una persona de esta forma tan abrupta, tan poco esperada, pues está la otra parte, ¿no? De cuando queda grabado, queda viralizado, la gente está hablando de eso, la gente está compartiendo, la gente está opinando, y a veces no opinan pues con empatía ni mucho menos. Y para proponer. Híjoles, has dicho 2 cosas muy importantes en esto, María. 2 conceptos muy importantes. Uno que acabas de decir como empatía, pero ¿qué pasa con el morbo? Porque obviamente las redes sociales se mueven dentro de un sistema de marketing muy atroz, porque más vende quien más tiene, quien más llamadas, quien más contactos, quien más visitas tiene en un sitio, ¿no? En una exposición. Entonces, ya está demostrado que los sitios más agresivos, igual que lo que hacía la prensa hace muchos años, en los encabezados en donde poníamos se murió, la asesinaron, entonces queríamos saber quién, ¿no? Y obviamente nos mueve el morbo.
Y eso es un efecto obviamente complicado en la educación mexicana, pero quiere decir que no hay empatía, porque quiere decir que no, aunque lo leemos muy fácil, ponerme en los zapatos del otro, decir, pero no puedo comprender al otro si nada más me manejo desde el morbo. Entonces, esto sí tiene mucho, mucho que ver, porque mientras tengamos redes sociales más morbosas, menos solidarios, empáticos podemos ser con las familias y las personas que están viviendo un duelo violento. Entonces parece que si le dijéramos al que ha tenido que vivir este duelo por asesinato de su familiar, pues súbelo a las redes, ¿no? O sea, yo veía a veces en los hospitales, oye, pues el médico de urgencias puede subir las fotos dramáticas de sangre, ¿no? Y sería millonario. Y no hay mejor, a veces, youtuber que el que sea morboso. Entonces, algo tenemos que hacer en nuestra sociedad mexicana para cambiar el morbo, porque si te fijas, esto que acabamos de escuchar en esta maravillosa canción de Eric Clapton, no es una canción ruda, no es una canción dura en términos, digamos, musicales, ¿no? Pero sin embargo, habla del amor que le tiene un padre a su hijo. Y entonces tú dices, oye, pero no describe el evento como tal. Pues es que no intentaba eso. Intentaba calmar, obviamente, toda esa sensación de shock que un padre ha tenido por la muerte tan angustiante, tan accidental, tan compleja de un niño pequeño. Y entonces no es un... No busca revancha, no está ahí. No está desde la ira. No hay armónicos graves ni volumen grave en esto. Sí, es una canción tierna. Porque obviamente en el fondo está describiendo el amor por un niño, por un hijo de 4 años. Y entonces dices, ¿cómo hacer las respuestas que valgan desde esto que mencionábamos fuera del aire, que es la sublimación? A ver, en contexto para que las personas ahorita puedan entender, hablábamos precisamente de las respuestas que pueden llegar a tener. Hay un Javier Sicilia, un poeta que hace algunos años, bueno, pues sufre, ¿no?, la pérdida de su hijo. Él hace marchas por la paz, hace marchas por el silencio, desde la poesía, llamando de una manera armoniosa a recuperar, digamos, la armonía dentro de un sistema, de un país en el que nos encontramos, ¿no?, sumergido bajo estas circunstancias de violencia. Y no es que esté buscando revancha, no es que esté buscando los nombres, no es que busquen sus captores, no es que busque que se castigue. Dice, ocupamos más poesía, ocupamos más este mensaje de paz, de tranquilidad. Y tú me decías, esto lleva un nombre. Sí, esto es un mecanismo de defensa positivo que en psicología llamamos sublimación. Y sublimar es pasar al punto positivo aquello que viene con una sensación negativa, cambiarlo hacia el otro lado, ¿no? Ahorita recuerdo mucho que en estos eventos de los desaparecidos de Lagos de Moreno, platiqué con uno de los papás de los chicos desaparecidos a través de la Universidad de Guadalajara. Y de repente me decía, es que lo que tenemos que aprender es a perdonar. Y me decía, híjoles, yo no entendía, a ver, ¿cómo un padre que acaba de vivir la desaparición de su hijo, que no sabe si está vivo o fue sometido a una violencia en su muerte, junto con sus compañeros, habla de perdón? Entonces dices, wow, en este caso veo yo mucha madurez, veo mucha sensatez, que no es fácil de tener. Entonces, híjoles, es complicado, ¿no? Es esta parte, porque nosotros vivimos desde un ámbito, y lo acabamos de vivir ahora en nuestra Semana Santa, en donde primero tenemos un ambiente judío que es ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pues, si te hacen, tú les haces más, ¿no? Y de repente tenemos otro, pues si te pegan en una mejilla, pues pon la otra, ¿no? Y entonces no entendemos, a ver, ¿de qué lado quiero estar? Del perdón, pero que se necesita educar el perdón. No es algo natural en el ser humano porque tenemos un instinto de agresión. Eso es natural. Y más con estas situaciones sociales. Entonces, híjoles, ¿desde dónde empezamos? A generar el perdón y el amor. Y no es un tema del peace and love. ¿Dónde surgió esto del peace and love en los hippies en los años 70? Con la guerra de Vietnam. Mientras miles de sus compañeros, hermanos, padres estaban muriendo en Vietnam y estaban echando napalm a todos los vietnamitas. Entonces, en un ambiente de guerra surge una respuesta y un movimiento totalmente pacífico. Creo que por ahí va un poquito el camino.
Ya apunté 2 temas para tratarlos posteriormente contigo sobre los efectos de la violencia, de estos sitios explícitos, por qué buscamos el morbo y demás, y otro del perdón, que me encantaría que también lo pudiéramos estar abordando contigo, y si nos permites, y prácticamente ya estamos cerrando, siempre el tiempo acá nos va comiendo en estas charlas que nos llevan y nos mueven de verdad, y sensaciones y demás. ¿Qué decirles? ¿Qué tener ahorita, digamos, como un mecanismo para que las personas que estén sufriendo bajo estos esquemas de una pérdida, de un duelo, como decías, ya sea por algún homicidio, ya sea por algún suicidio, que por cierto, permítame decirles, si está la línea de la vida, también está la línea de Dinámicamente, para que si quieren atención 24/7, los 365 días del año, la línea de la vida es 800-911-2000, es muy sencilla, 800-911-2000, para que se puedan acercar cualquier hora de madrugada, momento, pueden atender, o dinámicamente también a través de la Secretaría de Salud de Guanajuato, que es 800-290-0024. 800-290-0024. Es muy importante siempre mencionar ante estos conceptos este tipo de ayudas. ¿Qué decir? ¿Cómo acercarse? ¿Cuál sería ese primer paso? Mira, primeramente tenemos que reconocer que hay profesionales que nos ayudan a trabajar esto, entonces se vale pedir ayuda y saber el momento en que debo de pedir ayuda, porque solo no puedo salir adelante, ¿no? Entonces hay que ver los canales adecuados para esto, ¿no? Perfecto. Pablo Lorenzo García, muchísimas gracias. Qué placer. Gracias, no, el placer es para mí.